Hola, bienvenidos a un nuevo episodio en El Faro Alquímico. Yo soy Sebastián y en el capítulo de hoy quiero involucrar en las enseñanzas espirituales la cultura pop, porque en todas estas expresiones de cultura modernas hay muchos simbolismos que nos pueden ayudar y que nos pueden explicar muchas cosas sobre el proceso del camino espiritual o del despertar espiritual. Hoy, y como lo dice el título, quiero hablar específicamente sobre una serie que se llama Severance, que está en Apple TV, y más específicos aún del capítulo 4 de la temporada 2. Este capítulo me voló la cabeza para los que ya se vieron el capítulo y si llegaron a este episodio por específicamente intentar entender qué pasó en este capítulo, me entenderán cuando digo que fue un capítulo muy bueno y muy impresionante. Y los que ya me siguen o están simplemente buscando temas espirituales, les recomiendo también que se queden porque voy a tocar temas muy profundos y muy valiosos relacionándolo con todo esto que se vio en este capítulo. Entonces, voy a utilizar este capítulo como una metáfora de la liberación del samsara y de la liberación de este samsara que es el eterno ciclo de nacimiento, reencarnación, de nacimiento, muerte y reencarnación, y en este proceso pues hay enfermedad, pérdida, sufrimiento, también gozo obviamente, y es un poco a lo que voy con esto. Pero voy a explicarles cómo desde ahí podemos encontrar herramientas de cómo liberarnos y también cómo darnos cuenta de todas las trampas que existen en el samsara o en el maya, en la ilusión, en este sueño. Entonces, quiero empezar dándoles un poco de contexto de qué se trata Severance. La, digamos que la historia principal o de qué se trata esta serie es sobre una empresa que se llama Lumon, donde ellos inventan un procedimiento en el que las personas que trabajan en ciertas áreas se hacen un procedimiento en la cabeza y ellos dividen su vida en dos. Y entonces tienen una parte de su vida que es la que es dentro de la empresa y la parte de su otra vida que es afuera de la empresa. Pero uno nunca se va a acordar de lo que hizo en el otro lado. Entonces las personas que se hacen este procedimiento apenas entran a la empresa olvidan completamente quiénes son afuera. Todo, absolutamente todo, hasta su nombre, su familia, qué les gusta, qué hacen, absolutamente todo. Y entonces dentro de la empresa tienen una vida única y digamos que solo es alrededor de la empresa. Y ellos cuando salen del trabajo olvidan absolutamente todo lo que hicieron en el trabajo, qué hacen en el trabajo, no tienen ni idea. Entonces si aparecen con una marca o algo, ellos no saben qué fue lo que pasó. Entonces esa es digamos que la, la historia central de esta serie y de eso se trata. Entonces, bueno, alrededor pasan muchas cosas. Yo no voy a hacer un resumen de la serie, sino de este capítulo que fue el que me dejó como este mensaje tan importante. Entonces, aquí ya entramos a lo más importante que es como los inis y los auris, que son como los de adentro y los de afuera. Claramente las personas que se hacen este tipo de procedimiento es porque por alguna razón, eso uno lo va entendiendo al transcurso de la serie, no quieren, digamos que pensar quieren olvidarse de la mitad de su vida, quieren por lo menos tener un momento de su vida en el que no estén pasando por algún tipo de sufrimiento, por eso digamos que deciden hacer esto o por más razones. Lumon siempre, los que la han visto, tiene como una escenografía bastante laberíntica, bastante misteriosa, obviamente muy corporativa. Todo siempre es un misterio, uno no entiende ellos en qué trabajan, qué es lo que hacen en esos computadores, qué es lo que hace la empresa. Hay muchísima manipulación, los están manipulando psicológicamente todo el tiempo, a los inis, a los que están adentro.
y a los de afuera también para que sigan en esa dinámica. El hecho, y ya para ir llegando específicamente al capítulo, es que en un momento los que están adentro deciden escaparse. Es como que aquí ya empieza la metáfora de uno querer salir de esa trampa que es Lumon, que es esta empresa. Lumon usa estrategias para tenerlos a ellos adentro felices. Entonces, digamos, les dan una recompensa cuando alcanzan ciertos objetivos, juegos, premios, bailes, comidas. También hay algo muy importante en toda esta dinámica que es la relación con sus compañeros de trabajo. También tienen castigos cuando se portan mal o cuando intentan escaparse o cuando intentan enviar un mensaje afuera porque eso está prohibido. Entonces Lumon tiene diferentes dinámicas súper estructuradas y hoy se nota que tienen un manual gigante donde de reglas y de filosofías tienen muchísima propaganda, muchísimos elementos de propaganda. Usan mucho también el arte para darle mensaje a los empleados y para manipularlos. El hecho es que, digamos que esto ya deja de funcionar porque los empleados ya se cansan de los abusos, se sienten mal, empiezan a encontrar motivaciones para querer escaparse, especialmente porque se va alguien del equipo y eso como que desestabiliza a los demás. El hecho es que ellos intentan escapar y después Lumon, y qué pena por los spoilers, igual no voy a hacer mucho, solo es hablando en general, Lumon busca una nueva estrategia para que ellos no se escapen y esto se ve muy claro en ese capítulo 4 de la temporada 2. Yo no he continuado, lo quiero seguir, me quedé acá y quedé como, quiero hablar de esto porque me pareció bastante simbólico y voy a explorar mucho estos simbolismos que hay en este episodio. El hecho es que de una manera los convencen de volver a los de afuera porque los habían despedido por intentarse escapar, pero bueno, por una razón vuelven. Y lo que hace Lumon es crear más experiencias para que ellos se apeguen más a la empresa y no quieran irse. Y acá ya empieza como toda esta relación. Voy a relacionar, después de que termine de explicar todo lo que simboliza este capítulo, sobre el minimalismo como un estilo de vida más que como un estilo visual o estético, y también el estilo de vida como, sí, minimalista, esencialista o sencillo, porque este es el camino para la liberación y porque es mucho mejor que irse hacia el otro lado. Acá lo empezamos a ver porque Lumon empieza a crear mayor complejidad en las historias de los personajes que son los Inis, los que viven adentro. Estos personajes, como están desconectados de su parte de afuera, prácticamente que ellos nacen en Lumon y su familia son sus compañeros de trabajo porque ellos no conocen nada más aparte de eso. Entonces Lumon por eso crea estas dinámicas como por darles complejidad y que ellos empiecen a tener miedo, y eso es lo que uno se va dando cuenta, ellos empiezan a tener miedo a morir, porque ellos saben que si ellos renuncian o se van, ellos desaparecen. Esa versión de ellos, que son los de adentro, solo existe en esa empresa, solo existe en ese contexto. Entonces cuando ellos se van, desaparecen, dejan de existir porque el de afuera nunca se va a acordar y nunca nadie más los va a recordar y ellos simplemente digamos que se extinguen ellos porque uno se empieza a dar cuenta que son muy diferentes sus personalidades afuera y adentro. Tienen cosas similares obviamente, pero son muy diferentes. Entonces esto se pierde y se muere y Lumon empieza a buscar estrategias para que ellos se apeguen más a esa vida y no quieran escaparse y no quieran salir y quieran como continuar en eso. Entonces estas estrategias que usa Lumon es, en ese capítulo los llevan a un campamento al exterior. Ellos nunca habían visto el sol, ellos nunca habían sabido que era la luna, que era la naturaleza, que era un bosque, cómo se veía un río. Ellos sabían estos conceptos porque tenían el lenguaje, digamos que heredado, pasado de eso afuera, porque es el mismo cuerpo, solo que se dividían, digamos que psíquicamente o psicológicamente o mentalmente. Entonces ellos conocían estos contextos, pero nunca los habían visto. Es como si uno le dijeran en un colegio, le mostraran imágenes o te dijeran, este es el bosque, pero tú nunca has ido a un bosque.
En este capítulo ellos ya van al bosque, empiezan a tener experiencias mucho más potentes y poderosas, diferentes a las que se tienen en un ambiente de oficina, siempre vestidos igual, en su computador todo el día. No, acá ya lo llevó Lumon a otro nivel para justo para crear ese apego en ellos. Entonces, acá empezamos a ver cómo las estrategias que usa el sistema o Maya o todo esto para mantenernos acá metidos y que no queramos escapar es crear complejidad en la vida, es crear complejidad en el personaje. Y si nosotros somos conscientes de esto, nos vamos a dar cuenta y vamos a empezar a quitar capas de complejidad. ¿Cómo? A través de este estilo de vida minimalista. Empezamos a dejar de hacer cosas, empezamos a dejar de identificarnos con cosas para ir reduciendo los apegos del ego, para ir reduciendo la carga y para poder liberarnos. Es como si estuviéramos cargando con una piedra gigante de hobbies, aficiones, trabajos, empresas, proyectos, relaciones, ideas, identidades, causas, lucho por esto, soy esto, aprendo esto. Ahora, estos son como unas piedras o una carga que uno va teniendo y el minimalismo lo que nos dice es, si escojamos ciertas cosas, pero desechemos todo lo demás, tengamos una vida más simple, más sencilla, centrémonos en lo verdaderamente importante y eso nos va a quitar toda esta carga y nos va a ayudar a liberarnos de una manera más fácil. Voy a continuar con el capítulo y es que en este capítulo los personajes, los que están adentro, pasan por unas situaciones simbólicas muy importantes que nos muestran muchas trampas del Maya. Uno de los personajes es la primera vez que tienen relaciones sexuales, pero es como, no es como un sexo así salvaje ya, no es como un enamoramiento, es como nacer el amor, pues. Y se nota que obviamente esto crea una nueva complejidad muy fuerte para ellos y un apego muy fuerte y eso va a hacer que ellos obviamente ya no quieran salirse de eso, se enamoran, experimentan esto y es como que les da un nuevo sentido, ¿sí? Experimentar esto para ellos es como que quiero mantener esto, quiero mantener esta relación, quiero mantener esta vida porque ya tengo un sentido para vivirla. Y es que poder experimentar esta experiencia sexual, esta experiencia erótica, esta experiencia romántica. Entonces, esa es una de las trampas más fuertes y más grandes de esta experiencia en el samsara, esta experiencia kármica, porque las sensaciones, los placeres, son de las cosas que más nos hacen querer estar acá. El budismo usa mucho el sufrimiento como para uno darse cuenta y decir, uy, si yo quiero escapar de esto porque acá se sufre mucho. En Lumon también ellos saben que a ellos los castigan, que se pierden de muchas cosas, que están muy limitados, que hay sufrimiento. Sin embargo, Lumon ya empieza a usar también el placer, que esa es la otra cara y que es incluso más difícil de soltar, que, o sea, es mucho más fácil rechazar el sufrimiento que desapegarse del placer. Entonces, acá ya vemos cómo esta experiencia y este tipo de experiencias en la experiencia humana nos va a hacer que nos apeguemos más a esto. Por eso muchos monjes practican el celibato en diferentes religiones, en diferentes prácticas, porque esto los ayuda a desapegarse más fácil de la experiencia humana. Ya vienen prácticas más avanzadas como el Tantra o el Dzogchen y hay muchas más en las que digamos que ya no se busca negar el placer, sino que uno encuentra la naturaleza verdadera y última de todo a través de cualquier tipo de experiencia. Aquí ya no hay un ego que califica esto es placentero, esto es doloroso, uno ya sabe que hay como una fuente de la que surge todo esto y uno ya simplemente es consciente de que eso existe y no tiene necesidad de estar rechazando las situaciones placenteras, pero, y esto es lo más importante, ya no está apegado a ellas, ya no es lo que le dan sentido. Ya este tipo de situaciones no lo hace quedarse más acá porque es consciente de que es una ilusión y es consciente de que tiene exactamente el mismo sabor o viene de la misma fuente que las situaciones desagradables y las agradables son exactamente lo mismo. Otro de los personajes tiene una experiencia bastante potente
Él como que se escapa, pasa la noche en el bosque y tiene un sueño. Y esta también es la primera vez que este personaje sueña, porque los Inis cuando ellos salen, ellos duermen siendo, digamos que su parte de afuera y los de adentro nunca sueñan, ellos simplemente como que se despiertan en el ascensor siempre y es una repetición eterna de ese día en la oficina. Entonces este sueña por la primera vez y este sueño lo quiero analizar desde lo junguiano porque es bastante simbólico lo que está queriendo decir este sueño. En este sueño el personaje está en el bosque, pero en medio del bosque ve una luz y esa luz es el puesto de trabajo donde él siempre está. Y él apenas ve ese puesto de trabajo como que va inmediatamente hacia el puesto, es un reflejo inmediato, no cuestiona nada y va hacia allá. Acá ya empiezan a aparecer los símbolos porque en las pantallas de los computadores hay muchísimas polillas volando alrededor yendo hacia la luz. La polilla para mí siempre ha sido un símbolo bastante claro y bastante obvio y muchos insectos también lo hacen de la falsa luz, de cómo nos distraemos en falsas luces y podemos ahí estar revoloteando horas toda la noche creyendo que es una luz verdadera porque las polillas ellas creen que están yendo detrás de la luna o del reflejo del sol que pues es la luna, pero en realidad se distraen con luces digamos que falsas, que son pantallas o lámparas o lo que sea. Entonces, estas polillas son como una metáfora de lo que ellos están haciendo, porque ellos simplemente van detrás de esa luz falsa, detrás de esa distracción y han durado ahí años y años en algo que ellos ni siquiera entienden ni saben qué es, pero los mantiene ahí y solo con eso ya tienen. Y eso obviamente que no les está dando nada, aparte de una luz falsa o un calor falso, y lo que los está haciendo es desgastando y se pueden morir y se muere la gente o los animales detrás de esta luz falsa. Entonces, no importa las polillas, él se sienta ahí y él empieza a trabajar en lo que hace siempre, que uno nunca sabe qué es lo que hacen. Son un poco de números en la pantalla y ellos como que empiezan a agruparlos, todo es un misterio. Entonces él empieza a trabajar de una. Esto también es bastante representativo de cómo somos los seres humanos y cómo no cuestionamos nada, sino que si vemos algo familiar simplemente vamos y eso nos pasa en los sueños y también en el día a día, es como que yo estoy acá, yo sigo o en el trabajo o en lo que sea y no cuestionan un momento y paran y dicen, uy, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Yo dónde estoy? En los sueños pasa exactamente lo mismo. La gente sueña y puede estar en el escenario más random, más loco, más nada que ver con su normalidad. Y la gente sigue en el sueño, actúa, no cuestiona yo por qué estoy acá, qué está pasando, no, simplemente siguen. Entonces, mi perra quiere salir, pero toca que espere. Em, entonces, él empieza a trabajar de nuevo y al frente de él aparece un personaje que era como su amor, fue un personaje del que él se enamoró y lo mira como con una cara así de complicidad, como diciéndole como date cuenta. Y cuando él lo mira, él ya empieza a darse cuenta que hay algo extraño, ¿sí? Y acá se simboliza como el amor en realidad muchas veces nos puede ayudar a darnos cuenta de la verdad y a no distraernos y a como que despertemos. El amor puede ser una vía de despertarse y de darse cuenta. Después, él voltea a ver a otro computador y ve como a una zombie con un velo de novia trabajando totalmente muerta ya. Esta zombie representa a su ánima, que desde lo junguiano es el femenino del hombre en el femenino del hombre interno o en su psique. Es un tema súper interesante. Yo llevo haciendo ya varios años de trabajo con mi ánima y acá se ve muy bien representada como el ánima de este personaje ya está totalmente muerta y en total decadencia pues por esa vida falsa que está llevando. Es un viaje bastante junguiano y bastante simbólico todo este sueño que él tiene.
Y si mal no recuerdo, el sueño después termina, bueno, él se queda como viendo la pantalla, ve un ojo como del despertar de la unidad y después se despierta. Em, ya después de despertar llega otra parte que para mí obviamente es importante, pero pues ya se me desvía un poco del centro de lo que quiero explicar con este capítulo. Entonces voy a dejarlo hasta ahí porque bueno, este sueño ya para mí fue como que tengo que sacar a mi perra porque está muy cansada en un momento. Ya. Em, entonces ya voy a ir para ir cerrando este capítulo después de esta pausa obligada por mi perra, por la perra esa. Sobre ya volviendo a hablar sobre el minimalismo. Entonces acá la invitación es que nos veamos a nosotros mismos como un personaje que no debemos volver tan complejo para que no nos olvidemos de que somos un personaje. Una vida más simple nos va a permitir ver el samsara con más claridad. Nos va a permitir ver más el sufrimiento y nos va a permitir desapegarnos más fácil de toda esta ilusión. El minimalismo no es una estética, es una vía de liberación, porque menos es más, menos apegos, menos karma y mayor libertad interior. El minimalismo, digamos que esto ya es llevándolo a un nivel más profundo y es hacia la liberación y hasta hacia darnos cuenta. Sin embargo, simplemente digamos desde un nivel más de ego o de la vida humana, práctica diaria, el minimalismo es excelente porque nos va a permitir que nos centremos mucho mejor en las cosas que en realidad son importantes para nosotros. Nos va a permitir ahorrar más dinero, nos va a permitir ser mejores en las cosas que decidimos ser, nos va a reducir ruido, nos va a reducir estrés, nos va a reducir gastos, nos va a reducir ese FOMO, ese miedo de que me estoy perdiendo de algo, entonces ahora voy a hacer esto, nos va, nos va a permitir dejarnos de influenciarnos por tanto ruido y tanta porquería que hay sobre todo actualmente, tantas opciones, tantos planes, tantas identidades que se pueden crear alrededor de este personaje. El minimalismo nos invita a que nos sentemos y que decidamos qué es lo que es verdaderamente importante para nosotros y que nos centremos en eso, en la vida y no en nada más y que descartemos todo lo demás. Siempre han habido millones de opciones allá afuera, las hay en este momento y cada vez hay más. Millones de opciones de contenido, de planes, de cosas que hacer, de cosas que aprender, de cosas que emprender. Pero si nosotros no nos paramos un rato y no decidimos qué es lo que es importante para nosotros, cuál es nuestra misión de vida, qué queremos hacer con nuestra vida, pues simplemente vamos a dejar que todas estas fuerzas o influencias externas nos estén ahí susurrando todo el tiempo al oído. Ahora es esto, ahora es esto. No, ahora eres esto, ahora esto es importante para ti. Ahora aprende esto, ahora empieza esto. Más, 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 nunca es suficiente. Y como esta metáfora, ¿no? De los ratones en la rueda y nunca va a ser suficiente y vamos a quedarnos atrapados en esta rueda eterna de sufrimiento, cada vez más complejos, cada vez más pesados, cada vez más sólidos, más materia, menos etéreos, menos luz y mayor densidad. Entonces, quiero ya ir cerrando este capítulo haciéndoles unas preguntas para que ustedes reflexionen y es, ¿cuáles son esas cosas que los mantiene apegados al sistema? ¿Qué es esas cosas que están percibiendo como una luz falsa? ¿Cuál es esa luz falsa?
que los mantiene acá atrapados y que ni siquiera los hace querer salirse o querer cuestionar las cosas. ¿Qué cosas podrías simplificar en tu vida? Y ya una última que es más profunda y más importante. ¿Qué es lo que es verdaderamente importante para ti? ¿Qué crees que viniste a hacer acá? ¿Qué podrías dejar de hacer para centrarte en eso? Y eso que tú estás haciendo con tu vida y que crees que es importante, ¿lo decidiste tú o lo decidió otra persona o otros intereses o qué? Espero que reflexionen en estas preguntas. Si quieren me pueden responder en los comentarios de este video algo de esto. También les agradezco si me comentan qué tal les pareció esta dinámica de relacionar series o películas actuales con todo este conocimiento. Y ya, voy a dejar así por este capítulo. Muchas gracias a los que se quedaron hasta acá y muchas gracias a los que han mantenido conectados con el canal. Nos vemos en un próximo capítulo. Chao.